Muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una webinar muy especial acerca de seguridad. Nos va a acompañar nuestro compañero y consultor senior Joaquín Yepes, se los quiero presentar. Joaquín es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, Colombia. Tiene un MBA en Estados Unidos en la Universidad de Purdue, espero haberlo pronunciado bien, y una experiencia gigantesca, no voy a nombrar sus años, pero muchísimos años de experiencia en gestión de tecnologías de información y seguridad. Actualmente es consultor en temas de gestión estratégicas de TI, de seguridad de información, de transformación digital. Y bueno, Joaquín se ha desempeñado en varios cargos supremamente interesantes en alta gerencia, como gerente de tecnología, como director de seguridad y cumplimiento, en empresas medianas y grandes en diferentes sectores, incluyendo el sector bancario, el sector del eléctrico, y bueno, en muchas empresas. Así que para nosotros es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros, Joaquín. Muchas gracias, y vamos a disfrutar muchísimo tu presentación. Y a todos nuestros invitados, gracias por haber sacado el espacio para estar con nosotros, para disfrutar este tema. Vamos a tener una sesión de preguntas al final, así que si durante la presentación se les ocurre alguna pregunta, la pueden escribir y al final vamos a sacar un espacio para que Joaquín nos la responda. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenido Joaquín y bienvenido a nuestro webinar de seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clarita, por esa generosa introducción. Muy buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar con ustedes hoy en día por este medio que nos ha unido, más que distanciado, nos ha unido en torno a temas y en torno a tópicos pues, que antes no pensábamos. Tener en una reunión o en una discusión de seguridad de la información a personas de diferentes países en la misma reunión y compartiendo, creo que ha sido uno de los beneficios enormes que ha traído esta pandemia, en contraste a todo el caos y la crisis que está generando a nivel mundial. Bueno, vamos a hablar entonces de la seguridad de la información como generador de valor en todas las organizaciones. Uno siempre cuando habla de seguridad de la información, el icono que le viene a uno a la cabeza siempre es el candadito, la caja fuerte y todos esos elementos que buscan guardar, encerrar, evitar que la gente vea o actúe con la información o con algo que tiene uno que necesita asegurar. Yo quise hacer un rompimiento de eso y quiero que miren los grafiquitos, los iconitos que puse en la derecha de la presentación. Y si ven el rojo, lo que hay en el interior son temas que tienen que ver con información, procesos, indicadores, bases de datos, gráficas, pensamiento, ideas, todo aquello que tiene que ver con información enmarcado en un chaleco salvavidas. ¿Qué hace un chaleco salvavidas? Protege, asegura. Está diseñado para proteger la vida de las personas que en algún momento pues van a entrar al agua, sea por diversión, sea por trabajo, sea por cualquier cosa. Mire que el chaleco salvavidas no te impide nadar, no te impide disfrutar de la aventura del agua, no te impide el meterte en el agua y sentir esa sensación, pero te protege. Ese es el sentido de seguridad de la información que yo quiero transmitir hoy. La seguridad debe habilitar la estrategia del negocio a través de un uso adecuado de los flujos de información y adecuado en el sentido de protección y seguridad. Ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy en esta presentación. Vamos a trabajar 3 temas específicos. El primer tema, la gestión desde la seguridad con una vista no muy tradicional en nuestro medio. Siempre cuando uno piensa en seguridad de la información, está pensando en ISO 27001, en los controles de seguridad y pocas veces se menciona
lo que para mí es un esquema, un framework de seguridad muy chévere, y van a ver por qué, porque detalla las funciones de la seguridad de la información de una manera más integral, como más distinta, más relacionada con el negocio. Entonces vamos a hablar qué es gestión desde la seguridad de la información, desde la vista de la NIST. La NIST es el Instituto Nacional de Normas Técnicas, de Estándares Técnicos de Estados Unidos, y diseñó un framework de ciberseguridad ya muy popular y muy usado en muchas industrias, que tiene, como van a ver, tiene todo el ciclo, pues, de la gestión de la seguridad. En segunda instancia vamos a decir, bueno, eso en un modelo de gobierno dentro de una organización, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se gestiona? Entonces vamos a hablar a alto nivel de cómo trabajamos en una organización esa implementación de ese modelo de la NIST. Y el tercer punto, cómo generamos valor en la organización implementando esos temas. Los invito entonces a participar activamente en el chat con comentarios y preguntas que al final iremos notando y contestando. Bueno, cuando uno habla de la NIST, el framework de ciberseguridad de la NIST está hablando de 5 funciones básicas. Vamos a describir cada una con ejemplos claros de cómo se materializa. La primera es identificar, y se basa en un principio que es: no protejo lo que no conozco. Si yo no sé cuál es la información que tiene importancia para mi negocio, ¿cómo sé que la estoy protegiendo bien? Que la estoy subprotegiendo, o sea, no estoy poniendo los controles y la protección adecuada, o que la estoy sobreprotegiendo. Ejemplo, trabajé en una empresa del sector eléctrico donde toda la información del sector eléctrico se consolida en esta empresa y es información pública, donde los académicos analizan la información para tomar decisiones de diseños de modelos estocásticos para el cálculo de la demanda y de la oferta, etcétera, etcétera, y donde el gobierno toma información todos los días para planear temas como racionamientos, como el valor de la energía en el tiempo y todos esos temas. Entonces uno dice, ¿qué debo proteger ahí? Esa información es pública, ¿qué debo proteger? Recuerden que seguridad de la información maneja 3 atributos fundamentales: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Entonces, para nosotros en ese negocio, el criterio más importante era la integridad, que no fuéramos a dar un dato equivocado del valor de la demanda, del consumo de la energía del mes pasado, del año pasado, de hace 5 años, para tomar decisiones de proyección, y que cuando el usuario la necesitara, independiente de cuál fuera, estuviera disponible. Entonces, el conocer qué información manejo en la organización, el conocer el entorno empresarial en el que me muevo. Esta organización, por ejemplo, maneja, mantiene energizado el país. Busca, garantiza que cuando yo suba el switch de mi habitación, se me prenda la lámpara y me ilumine la habitación. Ese es su entorno empresarial. Luego, esa información que maneja es crítica, y el impacto de una falla, de un tema de seguridad en esa empresa puede generar un apagón en el país. Entonces, conocer el entorno empresarial en donde me muevo, un banco grande, el banco central de un país, si llega a tener un incidente de seguridad importante, puede afectar la economía de un país. Un banco con una presencia en un mercado muy grande puede impactar la economía de un país. Una empresa de telecomunicaciones o de transporte público que se genere un incidente de seguridad puede generar un impacto grande en la comunidad. Entonces, parte de ese, si no protejo lo que no conozco, es: si no conozco mi entorno empresarial, ¿cómo sé que la seguridad de la información que estoy imprimiendo en mi organización es la apropiada? Una estrategia clara de seguridad de la información me permite enfocarme
en esos elementos que necesito proteger y controlar desde la seguridad de la información. Estrategias que se están manejando ahora, la seguridad como un servicio, independizar la seguridad de la lógica y el negocio de las aplicaciones para garantizar que independiente de todos los canales que yo implemente y que monte, la seguridad va a ser coherente con mi estrategia y con mis riesgos. Y finalmente, en identificar es la evaluación y la gestión de los riesgos, ¿sí? Para el caso que les ponía del sector eléctrico, el riesgo de confidencialidad de la información del sector eléctrico que es pública es cero. Entonces no me preocupo por cifrar la información, por protegerla adecuadamente de que alguien saque la información y la vaya a distribuir en otra parte. No, de entrada estoy diciendo, esa información es pública. Cualquier persona en la comunidad. Para el tema de banca, el tema de confidencialidad sí es supremamente crítico. Entonces, evaluar, hacer esa gestión de riesgos basado en una estrategia de seguridad, conociendo el contexto de la empresa, con un gobierno adecuado, me permite proteger conociendo la información que tiene relevancia para mi negocio y los riesgos asociados a esa información. Ese es identificar la primera función de la NIST. La segunda función es, bueno, ahora que la identificamos, venga, protejámosla. Entonces, esa protección no es solamente la protección en función de cifrar la información en la base de datos, que solamente las personas autorizadas accedan a la información, que solamente las personas autorizadas a cambiar la información lo pueden hacer, sino ir a la primera línea de defensa. Yo digo, la primera barrera de defensa, ¿cuál es? La conciencia, la concientización en la mente del usuario que está detrás de la información. Y cuando digo detrás de la información, no necesariamente es detrás del computador. Yo conozco la información de comercial, por ejemplo, de Processix, y voy en un ascensor, bueno, ya no con mucha gente, pero voy en un ascensor y sé que a mi lado va un amigo mío, un compañero de trabajo, pero también van personas de la competencia porque vamos para una reunión de una licitación. Si yo tengo conciencia de los elementos de seguridad, sé que la conversación con mi compañero no puede estar relacionada con nada que tenga que ver con esa estrategia comercial que vamos a usar para ganarnos ese proyecto, para llenar la licitación. Porque hay alguien cercano, o sea, hay alguien cercano que puede oír esa información. Entonces, estoy divulgando información confidencial cuando no es. Lo mismo pasa con los sistemas de información. Seguridad en los datos, ¿sí? Tener los controles adecuados para los datos cuando yo los guardo, cuando en todo el ciclo de vida, cuando los recolecto, cuando los uso, o los trato, cuando los transformo, cuando los comparto, los publico, cuando los almaceno y muy importante, cuando hago su disposición final. En las organizaciones hoy en día, como el tema de almacenamiento ya no se volvió algo muy crítico, se nos olvidó disponer la disposición final de los datos. Entonces dejamos las versiones de PowerPoint de nuestras presentaciones comerciales, la versión 1, la 2, la 3, la versión final, esta sí, ahora está la que revisó Joaquín y ahora, entonces guarda una historia innecesaria que puede generar incidentes de seguridad en esa disposición final. Procesos de protección de la información, como lo estaba anunciando, no es solamente los que hace tecnología, la estrategia de escritorios limpios, no dejar papeles en el escritorio, hace parte de esos procesos y sensibilización de protección de la información. Si el documento que imprimiste para revisar, que consideras que está clasificado como confidencial, destrúyelo bien destruido, no ponle una rayita en el papel y lo botas a la papelera, sino tómate el trabajo de destruirlo. Primero, revisar si lo tienes que imprimir. A nivel de protección, también el control de acceso a la información lógica y a la información física y el mantenimiento de todas las plataformas tecnológicas en el sentido de preservar
su disponibilidad e integridad y todo lo que significa tecnologías de protección. Solamente en esa función de protección está lo que llamamos antivirus, IDS, IPS, firewall. Mire que está en la segunda función de la NIST, que propone la NIST, y hace parte de toda una cantidad de herramientas de protección desde la cultura, desde los procesos, desde la gestión de identidades y accesos. Eso es proteger. Entonces, primero identifico la información que es relevante y valoro sus riesgos, después la protejo con respecto a esos riesgos para prevenir incidentes de seguridad. La tercera función habla de detectar. No es suficiente identificar y proteger, porque definitivamente me es muy costoso proteger al 100%, me costaría un infierno de plata, y de todas maneras, todos los días aparecen amenazas, aparecen situaciones que yo no contemplé en el tema de riesgos y en la protección que me pueden generar una situación y terminar en un incidente de seguridad. Luego, no es suficiente identificar y proteger, sino que tengo que tener los ojos, los oídos y las herramientas adecuadas para identificar amenazas o identificar anomalías y eventos que pudieran generar incidentes de seguridad, ¿cierto? ¿De qué estoy hablando ahí? Herramientas tecnológicas tipo herramientas de correlación de eventos, tipo SIEM, los sistemas SOC, pero ese es desde el mundo tecnológico. Desde el punto de vista de procesos y de personas, aquellas personas que nunca sacan vacaciones, para mí es una anomalía. Pueden generar eventos de seguridad. Dos razones principales. La primera razón es esa persona, nadie la ha reemplazado nunca en su trabajo porque no saca vacaciones. Entonces, el día que no esté y afortunadamente se enferma muy poquito, les pido el favor si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Esa persona que nunca saca vacaciones tiene dos posibilidades de riesgos en términos de seguridad de la información. El primero, de disponibilidad. El día que falte, nadie va a saber cómo hace el proceso. Nadie va a saber cómo hace el proceso. Así esté documentado, uno a veces se toma algunas licencias para ajustar su proceso de acuerdo a su manera de ser, a su manera de actuar. Ese sería el primer riesgo de seguridad de la información para la compañía. Y el segundo, como nadie lo ha reemplazado, su proceso lo maneja como él quiere. Entonces, posiblemente está asumiendo riesgos de seguridad que la organización no conoce, o está haciendo cosas indebidas con su proceso que la organización no conoce. Entonces, por ejemplo, eso es parte de la detección. Un buen control de detección es: las personas deberían sacar vacaciones periódicamente. Debería haber rotación en los procesos. Esos son elementos que permiten detectar. Ese es un ejemplo de ese tema. El otro tema es las personas que trabajan hasta muy tarde en las oficinas o que entran muy temprano, que están mucho tiempo en la oficina. Puede tener también tres temas. El primero, un exceso de carga laboral que puede generar un riesgo de disponibilidad de seguridad de la información cuando esa persona se enferme o renuncie porque no es capaz de gestionar más. Hoy en día, con el tema de virtualidad, estamos abocados a trabajar muchísimo más tiempo. Todos, cada vez que me siento con amigos, con compañeros, todos decimos lo mismo: estamos trabajando más tiempo, pasamos de reunión a reunión. Eso nos puede agotar y generar un incidente de seguridad de la información, porque nos podemos volver indisponibles para atender un proceso en el momento en que nos enfermemos. La segunda causa puede ser: es que tengo problemas familiares y prefiero estar inmerso en el trabajo para no ocuparme de la familia o de los problemas que tengo en la casa. Eso también puede generar incidentes de seguridad de la información, porque falta de concentración me puede permitir cometer errores o también llegar a temas de estrés y de enfermedad. Y es un tema que gestión humana tiene que trabajar. Y lo otro es que trabajo a todas horas para tener espacios donde
las barreras de protección se rebajan y todas esas cosas, y puedo hacer cosas que de pronto pueden llegar a ser indebidas y abusar de los privilegios que tengo en la organización. Entonces, estar pendiente de lo que pasa en el entorno, en los procesos, de lo que pasa en la organización a todo nivel, me permite evidenciar eventos que después de un análisis puedo evitar incidentes de seguridad. Esa es la función número 3 de detección. La función número 4 se basa en que, independiente si yo identifico muy bien, protejo muy bien y me mantengo detectando, me va a pasar alguna vez en la vida un incidente de seguridad. Entonces la función número 4 es, tengo que estar preparado para responder. Y cuando uno habla de seguridad de la información, habla de estos 4 elementos en el tema de responder. Primero tengo que diagnosticarlo, entonces el tema de detección me pudiera facilitar el tema, pasó un incidente. Lo primero que tengo que hacer es tratar de contenerlo, es decir, se metió un ransomware, voy a tratar de que no se disperse por toda la organización. Hay unos temas de protección preventivos, que son la segmentación de las redes, todos los firewalls, antivirus, anti-spam, anti-ransomware que ya hay, me permiten esta contención. Después tengo que remediar. Por ningún motivo pagar para recuperar la información, porque no hay garantía de que la pueda recuperar y no hay garantía de que no quede el bichito por ahí. Entonces, ¿cómo es la remediación ante un ransomware? Restaure la información de un backup que tenga protegido, ¿sí? Comunicar a todas las partes interesadas. Lo peor que uno puede hacer cuando hay un incidente de seguridad es quedarse callada con las audiencias impactadas, porque genera un tema de desconfianza muy grande en las organizaciones. Y el último, y creo que el más importante, o el muy importante para el futuro, es aprender. Cada incidente de seguridad genera un aprendizaje que realimenta completamente todo el ciclo. ¿Sí? Aprendí que hay riesgos que no estoy mirando, entonces tengo que ajustar la gestión de riesgos. Aprendí del incidente que hay controles que no tengo ni en los procesos, ni en las personas, ni en la tecnología, que me pudiesen haber evitado ese incidente, entonces lo tengo que ajustar. Y aprendí que no estaba detectando, no estaba observando ciertas variables que me hubieran podido haber alertado de que algo así pudiera pasar. Y no es suficiente con solamente responder. Y la NIST nos propone una quinta función que es la función de recuperar, es la función de resiliencia, es la función de, después de un incidente de seguridad, los afectados no quedan igual. La organización se afecta en términos reputacionales. Para el caso, el boom de Zoom, que arrancó disparado cuando empezó la pandemia y después empezó a decaer con el anuncio de los problemas de seguridad y la fuga de información, ¿sí? Entonces, la organización también tiene que ocuparse de preparar elementos que garanticen la continuidad de su servicio, independiente del incidente que pase, que puedan seguir operando, ¿sí? Que haya resiliencia. Resiliencia es un concepto muy, muy bonito, que es volver a otro estado estable, no igual. La resiliencia no se debe interpretar como me pasó algo, yo me recuperé y volví a donde estaba. No, estaba en un estado estable, algo pasó que me hizo inestable y volví después de un trabajo, después de un análisis, a otro estado estable. Pero el estado estable no necesariamente tiene que ser el mismo que teníamos. Caso de la pandemia. Nosotros hoy no estamos en estado estable. Estamos en crisis, estamos con un manejo de incertidumbre muy grande. ¿Vamos a llegar a un estado estable? Todavía no tenemos claro qué es, pero todos estamos seguros que el estado estable no va a ser a como estábamos en octubre, noviembre o diciembre del año pasado. Va a ser unas condiciones del ser humano muy diferentes. Eso habla recuperar. Y uno, después de un incidente, después de ese incidente, tiene una oportunidad grandísima de recuperarse y crecer más. La anécdota más importante que tengo ahí es, hubo una empresa
hubo una empresa que tuvo un tema de corrupción muy grande, una empresa del sector, de todos los sectores, Siemens es la empresa y anunció eso, tuvo un tema de corrupción de contratos muy grandes en Américas principalmente, perdió contratos grandísimos, lo echaron de muchos países y ellos respondieron despidiendo gente, montando controles, recuperando la imagen con los clientes, diciendo aprendimos del tema, lo hicimos y hoy son referentes en temas de ética profesional, son referentes en temas del manejo ético de las relaciones comerciales. Y ellos siempre que hacen una presentación sobre esto, arrancan contando lo mal que hicieron, el incidente que se presentaron y cómo se recuperaron de eso. Entonces, identificar y proteger son las claves. Vuelvo y repito, no protejo lo que no conozco, entonces tengo que conocer qué información es relevante para mi negocio, qué impacto tiene la información relevante para mi negocio, no solamente en la empresa, en mis stakeholders, sino en el entorno empresarial, inclusive en el país y esas cosas. Un gobierno adecuado, identifico a través de un gobierno adecuado los riesgos que tiene esa información y paso a protegerlos adecuadamente. Esos dos elementos me permiten minimizar los incidentes de seguridad. Sin embargo, me pueden seguir pasando cosas. Entonces tengo que mantenerme alerta, analizando y detectando, implementar, predefinir, ensayar, simular respuesta ante incidentes, porque a todas las organizaciones, cuando uno dice qué incidentes has tenido y uno como organización dice, no, hace 2 años que no tengo un incidente de seguridad, se está mintiendo. La respuesta correcta es, desde hace 2 años no me he dado cuenta que he tenido un incidente de seguridad, porque los incidentes de seguridad puede ser alguien que abusando de sus privilegios está sacando los centavitos de los cuadres, de la aproximación del software contable, de los centavitos de las ventas y de las consignaciones, y eso de centavito a centavito en los últimos 5 años son 1.500, 2.500 millones de pesos. Entonces la respuesta correcta es no me he dado cuenta de que he sido vulnerado, que he tenido un ataque o que he sufrido un incidente de seguridad. Por eso estar dispuesto y preparado a contener, remediar, comunicar y aprender de los incidentes de seguridad es muy importante. Y tan importante es como responder a los incidentes de seguridad, tener predefinidos planes para recuperarme después de un incidente. Este es el mensaje que yo quería dejarles, pues, en términos de la función de seguridad de la información. Miren que dista mucho en términos de la aproximación de 27.000, pero tiene los mismos elementos de 27.000. Hablamos de evaluación de riesgos, de levantamiento de activos de información, de esquemas de protección en las personas, en las partes físicas y en los procesos y en la tecnología, los temas de monitoreo, los temas de respuesta y continuidad. Bueno, ahora, ¿cómo lleva uno esto a la organización? No, perdón, antes de eso quiero decir, bueno, y cuando uno implementa esto, ¿cómo sabe uno que llegó como a un nivel de confianza, a un nivel de madurez? Y más que hablar de madurez en el sentido que lo plantea COVID, que dice el nivel 1 es el nivel 0 es no lo hago o no sabía, no soy consciente de lo que lo hago, el nivel 1, yo diría desde un modelo cualitativo, cuando el oficial de seguridad de una compañía o el responsable de seguridad de la compañía duerme tranquilo. Duerme tranquilo. ¿Por qué duerme tranquilo? Porque puede decir con tranquilidad, la organización sabe cuál es la información de valor para ella, para mi organización. Conozco los riesgos que esa información tiene. Tengo los controles en las personas, en las personas a nivel de conciencia, en los procesos a nivel de controles manuales y en la tecnología a nivel de controles automáticos. Monitoreo permanentemente, hay alguien siempre vigilando. Y si pasa algo, sé qué hacer. Cuando yo soy capaz como oficial de seguridad de hacer una declaración de este tamaño, digo,
tengo un sistema de gestión de seguridad de la información maduro. Esa es como la declaración final de la aplicación de eso. ¿Cómo se materializa en eso una organización? Bueno, a alto nivel podemos decir que la organización tiene 3 líneas de defensa, 3 cuerpos élites transversales a la organización que velan por la seguridad de la información. La primera línea de defensa, la operación. Todos los procesos operativos tienen que ver con seguridad de la información. ¿Por qué? Porque son los que poseen y gestionan los riesgos. ¿Quién posee el riesgo de un hacking ético en la base de datos del cliente? Quienes operan la base de datos del cliente, quienes la configuran, quienes la manipulan, quien entrega la información y quien tiene la relación con los clientes. Ellos son los que gestionan los riesgos. El área de seguridad no gestiona los riesgos. El área de seguridad o el área de riesgos de la compañía provee los mecanismos, da recomendaciones para que las áreas que operan la información o que gestionan la información gestionen los riesgos. La segunda responsabilidad de esa línea de operaciones. Todos los procesos operativos de una compañía deben desarrollar, implementar y ejecutar controles. Las áreas de apoyo, las áreas de seguridad dicen qué controlar, pero quien opera es quien define cómo lo controla, ¿sí? Tecnología define sus controles para evitar la fuga de información, para evitar la pérdida de información, para evitar el acceso indebido a la información. Ellos montan los controles, lo implementan. Y la tercera es la más poderosa. Asumen las consecuencias de las afectaciones. Si hay un incidente que vulnera la información que hay en una base de datos, porque el control no era adecuado, porque el antivirus no estaba actualizado, porque había unos puertos del servidor que permanecían abiertos, pues es el área de tecnología e infraestructura que gestiona eso, el responsable de actuar consecuentemente con el incidente. No es responsabilidad ni del jefe ni del director, sino el proceso se hace responsable de esa afectación, ¿sí? Esa es la primera línea de defensa. Entonces, la primera línea de defensa es la que tiene que tener la conciencia, todos los controles bien mapeados, el seguimiento a la efectividad de los controles, son ellos los que tienen que velar por eso. Y actuar cuando suceda un incidente de seguridad. Bueno, la segunda línea de defensa es el gobierno y el monitoreo y control. Esa segunda línea de defensa es esa capa media de la organización. Ahí está el oficial de seguridad, por ejemplo, ahí está el SOC, ahí están los sniffers que tienen los temas de monitoreo, ahí están muchos de los elementos que hoy los UTMs y todos los sistemas de información que buscan proteger la información generan datos que hay que analizar. Ahí está detectar, por ejemplo, la función de detectar hace parte de ese elemento. Esa segunda línea de defensa formula las estrategias, ¿sí? Lo que hablaba yo ahorita de seguridad como servicio, de los procesos, las metodologías, cómo se hace el desarrollo seguro, los lineamientos de arquitectura para los desarrollos seguros, ahí está arquitectura, ahí están los temas de formación para generar los temas de conciencia y de awareness de seguridad de la información, todo el tema de políticas y estructuras organizacionales. Ahí es donde se define el gobierno y todas esas cosas. Y es la capa que provee servicios transversales o que dicta elementos de monitoreo en todos los procesos y toda la gestión de la organización. Y en tercera instancia, la tercera línea de defensa es aquella de supervisión y vigilancia. Ahí están los entes de control, ahí están las áreas de riesgos, ahí están las auditorías, los elementos de la auditoría interna, la gente de control interno y todo el C-level de la organización, el comité de seguridad, si hay una implementación del comité de seguridad, provee recomendaciones, proporciona evaluación independiente del diseño y la efectividad. Una empresa certificada 27.000 en esa tercera línea de defensa tiene el auditor que le verifica su estado de conformidades y no conformidades en el sistema de gestión de seguridad. Así materializa uno esas 5 funciones dentro del tema, las reparte en esas 3 líneas de defensa. Toda la organización está en la primera línea,
Hay gente especializada en la segunda línea, en la primera línea pues en temas de seguridad, pero toda la organización tiene que ver con esa primera línea. Igual toda la organización en las 3 líneas, pero en la segunda línea más es el nivel que define, monitorea y acompaña a la primera línea en la ejecución de su gestión de riesgos. Y la tercera línea normalmente se ve como alguien que no está metido en el día a día, que desde una visión más integral verifica, recomienda y evalúa la eficacia y pertinencia de toda la gestión de seguridad de la información. Finalmente, listo, yo monto todo eso, eso me cuesta esfuerzo, me cuesta tiempo, me cuesta inversiones en herramientas de protección, herramientas de gestión, y eso cómo le apalanca como generador de valor a la seguridad. Y identifiqué 5 palancas o 5 elementos de valor que para mí son fundamentales en toda organización. El primero, el cumplimiento. Al tener controles adecuados, evaluando los riesgos, muchos de los riesgos son legales, son reputacionales, ¿sí? Entonces, al tener un esquema de seguridad bien aceitadito, bien montado y en evolución maduro, como la expresión que dije ahí, estoy proporcionando controles que previenen y evitan sanciones por violación a la normatividad o a los acuerdos de servicio que yo tenga con mis clientes, porque hacen parte del catálogo de controles y de gestión de riesgos. Si yo evito incidentes, mejoro la disponibilidad de servicio, entonces cumplo con la promesa de valor que le hice a mis usuarios y a mis clientes. Si yo en los riesgos tengo en cuenta la protección de datos personales, estoy cumpliendo con la ley de protección de datos personales y estoy demostrando la debida diligencia ante cualquier incidente de violación de los derechos del titular de protección de base de datos. Y si estoy en el sector financiero, que es de los más reglamentados, el tener en cuenta las circulares de la superintendencia o el equivalente en sus países dentro de mi estrategia de riesgos me permite generar valor a través del cumplimiento normativo. La segunda es el tema de gobierno. Si yo tengo un buen gobierno delimitado en esas 3 líneas de defensa, yo propendo por una evolución del negocio, no estoy paralizando el negocio, estoy buscando que el negocio evolucione, se agilice, se dinamice, explore nuevos mercados, explore nuevos productos, explore nuevos modelos de negocio, pero con criterios claros de preservación de la seguridad de la información. Todos nos fuimos de un día para otro de un modelo de trabajo en la oficina a un modelo de trabajo virtual. Y les aseguro que las primeras semanas, conéctese como pueda, pero después de eso empezamos a pensar, ya no, listo, ya te conectaste, pero espérate, la información que estás accediendo, ¿qué seguridad tiene? Entonces empezamos a pensar en VPNs, empezamos a pensar en cifrar la conexión, empezamos a montar elementos que me permiten fortalecer la seguridad de esa nueva contingencia, de ese nuevo esquema que he trabajado. Son esos modelos de gobierno los que empiezan a generar esas alertas para generar valor a la organización a través de una evolución y un cambio de modelos de negocio con criterios claros de seguridad, aplicación de criterios claros de seguridad. Los vuelvo a llevar a pensar en el salvavidas. No en el candado que restringe, sino en el salvavidas, que es ese modelo de gobierno que te permite ponerte el salvavidas y tirarte al agua tranquilo, a disfrutar de la fiesta del agua o a tratar de sobrevivir porque el avión cayó en el mar y tienes que sobrevivir. Entonces te permite ese gobierno atender la incertidumbre con criterios claros de seguridad. La tercera, eficiencia operativa. Si yo evito incidentes de seguridad, la disponibilidad de mis servicios aumenta. Entonces soy más eficiente porque no tengo pérdidas en la operación por problemas de seguridad, porque se borró la base de datos, porque se me perdió esta información, porque me hackearon y se me entró un virus. Entonces, preservo o mantengo la eficiencia operativa a través de la estabilidad de los servicios y los controles adecuados a la fuga de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si pasa un incidente y yo estoy preparado, pues las interrupciones en mi operación van a ser mínimas porque al estar preparado resuelvo más rápido y resuelvo de raíz el incidente. Entonces,
el valor que genera también la seguridad de la información es preservar o mantener esa eficiencia operativa. El cuarto, eficiencia en costos. Si yo hago un buen análisis de riesgos, tengo claro, recuerden el ejemplo de la empresa del sector eléctrico, que la información es pública. Yo no invierto en cifrar la información que es pública. No invierto en esquemas de altísima de servicios 7x24 si mis usuarios solamente la usan en horario de oficina, ¿cierto? Entonces, no invierto en concientización profunda de temas de ingeniería social a personas que no están muy expuestas a esa, que no están muy expuestas al público en general, pero invierto en aquellas 3, 4 personas que son los voceros oficiales de la empresa y que salen en medios todos los días hablando de la empresa, vendiendo los temas. Hablaba con una empresa por ejemplo, de fábrica de arepas aquí en Medellín, en Colombia, y la preocupación de él era redes sociales. Y yo decía, pero ¿por qué estás tan preocupado en redes sociales? Y él me decía el cuestionamiento que dije yo, claro, tiene todo el sentido, y es que salga a la luz pública que alguien compró una arepa y salió con algo que no era, con un insecto, con un pelo. Entonces, para mí, monitorear lo que están hablando de mis productos alimenticios en las redes es fundamental. Entonces, enfoca sus inversiones en lo que para él le genera valor, disminuyendo los riesgos. Entonces, soy más efectivo en las inversiones y en los costos asociados al tema de seguridad. Entonces, optimizo, hago eficiencia en costos con un buen modelo de seguridad. Y finalmente la quinta es genero confianza en todos mis stakeholders. Mis empleados están tranquilos porque la información suya que maneja la empresa es la adecuada. Mis clientes están tranquilos o están confiados porque la información de ellos la manejo con estándares y con esquemas adecuados. Entonces, genero confianza. Para un banco es muy importante. El banco es un negocio de confianza. ¿Quién invierte en un banco en el que desconfía? Nadie. Entonces, muchas organizaciones, todas las organizaciones, generan confianza a través de demostrar buenos procesos y buena gestión de seguridad. Estos son los 5 elementos de generación de valor. Finalmente, los dejo con esta frase. Hoy todas las organizaciones se fundamentan en la información que gestionan. Iba a poner son información. En su ADN, lo que tienen es información. Una fábrica de pinturas es exitosa si gestiona bien la información. No, pues obviamente tiene que vender un producto de calidad, pero su éxito, su continuidad en el negocio se basa en lo bien que gestione la información de sus productos y servicios, de sus clientes, de sus canales de distribución, etc. Entonces, hoy todas las organizaciones se fundamentan en la información que gestionan. Por lo tanto, la seguridad de la información apalanca la sostenibilidad y el crecimiento futuro de los negocios. Por eso, para mí es fundamental que toda organización trabaje en esos temas. Con esto termino la presentación. Le doy paso a Clarita para unos comentarios finales y entonces abrimos a sesión de preguntas. Adelante, Clarita. Muchísimas gracias, súper interesante, qué visión holística tan rica nos has entregado hoy, Joaquín, muchísimas gracias. Si quieres pasas al próximo slide, por favor. Queremos comentarles entonces que esta información que nos ha dado Joaquín queda a su disposición en el YouTube de Processix, queda grabado el webinar para que lo puedan ver y compartir con otras personas de su organización o de otras empresas. Y en Processix estamos dispuestos, atentos a apoyarles en diferentes asesorías para evaluar la eficiencia operativa desde muchas perspectivas en su organización. Tenemos muchísima experiencia, como ustedes saben, nosotros nacimos virtuales desde 1999, así que tenemos muchísima experiencia pudiéndolos apoyar virtualmente y en todos los temas de modelos internacionales de calidad, también en el tema de agilismo, que nos hemos vuelto muy fuertes hace varios años. Si quieres pasas el slide, por favor, Joaquín.
Y hoy específicamente que hablamos del tema de seguridad, pues obviamente asesorarlos para poder todas estas ideas e información que nos trajo Joaquín hoy, llevarlas a cabo al interior de su organización y poderlas integrar para que ustedes puedan tener la tranquilidad de la que hablaba Joaquín. Así que vamos a mirar si tenemos preguntas. Muchísimas gracias. Y los esperamos entonces dentro de 15 o 20 días en un nuevo webinar. Les estaremos avisando. Si ustedes tienen... bueno, muchas gracias. Ya respondimos las preguntas en los últimos slides. Si ustedes tienen algún otro tema en el que estén interesados que sea del alcance de nuestra empresa, seguimos preparando este tipo de webinars para compartir lo que es nuestra pasión con ustedes, compartir la información para que ustedes puedan tener mayor eficiencia y mayor productividad en sus organizaciones. Así que a todos nuestros asistentes les agradecemos inmensamente por haber estado hoy con nosotros. Joaquín, muchísimas gracias por esta información tan interesante, tan clara que nos diste hoy. Y Eugenio, si tenemos una pregunta antes de cerrar, por favor. Sí, buenos días. Tenemos una pregunta de parte de Aguilar, ¿cierto? ¿Cuál sería la definición de... Álvaro Aguilar, sí. Álvaro Aguilar, sí. ¿Cuál sería la definición de incidente de seguridad? ¿Y cuándo la falta de disponibilidad se vuelve incidente de seguridad? Eso es lo que nos pregunta Joaquín. Ok, perfecto. Un incidente en general es la afectación de la calidad y oportunidad de un servicio. Esa es la definición de ITIL de un incidente, algo que afecte las condiciones normales de un servicio. Y cuando uno habla de seguridad, habla de que la afectación tenga relación con alguno de los tres atributos de seguridad de la información, que son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Para mí, para nosotros, cualquier incidente de disponibilidad es un incidente de seguridad, por definición, que ataca los temas de disponibilidad de la información. Un incidente relacionado con la confidencialidad es la fuga de información o el acceso de información por personas no autorizadas. Ese sería el incidente que atacara el tema de confidencialidad, sea interno o sea externo, ¿sí? Si alguien de contabilidad que no está autorizado a ver la información de gestión humana accede a la información de gestión humana, eso es un incidente de seguridad que atenta contra la confidencialidad. Así también lo que le pasó a Zoom con el robo de las credenciales también es un incidente de seguridad que afecta la confidencialidad. Y la integración es la alteración de la información por algo que no es normal. Hice la restauración de una base de datos y se perdió la mitad de la información. Se alteró la mitad de la información porque los saldos del día tal quedaron malos. Eso es un incidente de seguridad que atenta contra el tema de integridad de la información. Entonces, para efectos prácticos, y es una discusión que hace uno en muchas de las empresas, para mí un incidente relacionado con disponibilidad es un incidente de seguridad. Sí, sí, sí. El tratamiento, lo que pasa es que incidentes de disponibilidad pasan por muchas razones. La persona no llegó, entonces hay elementos que pueden no ser muy críticos, pero en términos generales eso es un incidente de seguridad. Es una afectación del servicio en alguno de los tres atributos de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Excelente, Joaquín, muchísimas gracias. Entonces, tenemos otra pregunta. Por parte de Erika Alberto, ¿cierto? ¿Cómo se puede medir el grado de madurez de la gestión de seguridad en una organización? Bueno, yo les mostré una frase que de manera cualitativa muestra el esquema de madurez. Pero, por ejemplo, COVID propone un modelo, CMMI también propone un modelo de madurez que son esos 5 pasos. Y básicamente uno lo mide en, más o menos lo describí un poquito, uno dice, bueno, si la organización tiene unos procesos documentados, tiene una gestión de riesgos de seguridad bien implementada, hace verificaciones y monitoreos continuos, aprende de eso y evoluciona y ajusta permanentemente eso, uno dice es madura y tiene un nivel de madurez si tomamos el modelo de COVID, llegando a 4 o 5. Y si es automatizado, lo llevo a 5. Entonces, uno puede definir
con base en estos referentes. MMI, por ejemplo, habla de los 5 niveles, COVID también habla de 5 niveles, y todos hablan más o menos de la misma referencia. El nivel 0 es, no soy consciente de eso o no lo hago. El nivel 1 hace referencia, sí, soy consciente, pero todavía pues, depende de la persona. Algunos lo hacen, otros no, pero no hay algo establecido. El nivel 2 sería, listo, ya empecé a concentrar, tengo todo documentado, pero todavía no lo hago como lo tengo documentado. El nivel 3 sería, listo, ya lo estandaricé, lo tengo documentado. Lo estoy diciendo así como en términos prácticos, pero COVID, por ejemplo, tiene una documentación, CMMI también tiene una documentación de ese modelo de madurez muy detallada con elementos concretos de medición. El nivel 3 es, listo, ya lo estoy, pero ya lo estoy haciendo, pero estoy en la etapa pues de empezarlo a emocionar y mejorar. El nivel 4 es, bueno, ya lo mejoro, ya lo controlo, aprendo de él. Y el nivel 5 ya lo tengo optimizado, automatizado y ya digamos que vuela solo sin una intervención específica pues del tema. En palabras coloquiales, en palabras prácticas, pues esos son los 5 niveles, una aproximación de lo que plantea COVID o lo que plantea CMMI. Entonces hay modelos de referencia de gestión de madurez. En el término práctico es la frase que yo digo: si el oficial de seguridad duerme tranquilo y no le pasa lo que... Hay una anécdota de un gerente de una empresa que montó un modelo muy innovador y le preguntaban, ¿usted dormía toda la noche? Y decía, sí, yo dormía como un niño, como un bebé, cada 2 horas me despertaba llorando. Entonces, si el oficial de seguridad siente esa preocupación, esa angustia todas las noches, todavía no tiene un sistema maduro. Pero si está tranquilo por esos elementos que planteamos, definitivamente tiene un sistema de gestión de seguridad maduro. Joaquín, qué ejemplo tan cruel. Sí, pero es muy diciente. Bueno, Mil Freddy gracias, tiene otra Joaquín. Aquí pregunta. tenemos otra pregunta por parte de Freddy, ¿cierto? ¿Todo lo que ocurra sería un incidente de seguridad de la información? En alguna medida puede generar un incidente de seguridad de la información. Si hablamos de la pregunta anterior del tema de disponibilidad, todo lo que afecte la disponibilidad realmente sí es un incidente de seguridad de la información. Lo que pasa es que el tratamiento para esos incidentes pequeños de disponibilidad, se me cayó el servicio, no pude conectarme, requiere ese etiquetado para poder verificar que la causa de esa indisponibilidad no vaya a ser algo más allá del tema de seguridad. Pero sí, en principio, cuando nos volvemos tan dependientes de la información y la disponibilidad es un atributo, todo incidente, toda afectación de un servicio puede ser un incidente de seguridad de la información. Que no es un incidente de seguridad de la información de cara al cliente, la entrega de un producto, por ejemplo. Si yo me demoré en entregarte el producto, puede ser un incidente porque no cumplí el acuerdo de servicios, pero no es un incidente de seguridad de la información. Pero si la información no está disponible para el que la necesita, es un incidente de seguridad de la información. Si la información la accede a alguien que no podía accederla, que no tenía autorización para accederla, es un incidente de seguridad de la información. Y si la información se altera y yo no puedo evidenciar qué fue lo que pasó, es un incidente de seguridad de la información. Listo, mil ¡Qué reto! gracias. Muchísimas gracias. Es un reto grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por su acompañamiento, por sus preguntas, por estar acá con nosotros. Nos encanta ser unos integradores en esta época en donde estamos todos dispersos desde sus casas, y hay que tener mucho cuidado con la información para sus empresas, la información de ustedes mismos. Y entonces esperamos volverlos a tener con nosotros en nuestro próximo webinar. Dios los bendiga, cuídense mucho. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena la charla. Gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Dios los bendiga. Feliz día. Chao, bye. Gracias. Gracias, chao. Bien, igualmente. Paco, gracias.